Bendito sea la gloria del Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gloria y te damos honra por permitirnos estar otro día más, Señor, delante de tu presencia y delante de todas las personas que nos escuchan y que escuchan el mensaje, Señor, ya que toda aquella persona que está viva y que tiene la oportunidad, ya sea leyéndola la Biblia, o ya sea escuchando un predicador o un evangelista o un pastor que predique la palabra de Dios, tiene un gran privilegio. ¿Por qué? Porque hay personas que están muertas, que no tienen la oportunidad de escuchar el mensaje. Y aún en el infierno, si ellos pudieran tener una oportunidad de volver a la tierra y escuchar el mensaje, entonces lo hicieron. Amén. ¿Por qué te lo has dicho con esto, mi querido hermano? Porque ya el que se murió no tiene salvación. Amén. El que se murió con Cristo vive con Cristo, y el que se murió sin Cristo, entonces ese fue al infierno. Que nadie te engañe de que el purgatorio, de que nada de eso, porque si el purgatorio existiera, mi querido hermano, entonces yo no estuviera en este día predicando el evangelio de Dios. Yo estuviera por ahí delinquiendo o haciendo cosas malas o bebiendo en un cabaret, no sé, etcétera, etcétera. Amén. ¿Por qué razón? Porque si el justo, si el que siempre se conserva para Dios va al purgatorio, y el que nunca se conservó para Dios va al purgatorio, entonces no vale nada estar predicando en el evangelio de Dios ni estar hablando de la palabra de Dios. Amén. Entonces debemos de tratar de ser un poquito más sabios, mi querido hermano. Sabemos que muchas personas no tienen inteligencia acerca de esto o lo tienen muy engañado. Amén. La palabra de Dios lo dice: el que se murió sin Cristo, para el infierno se va. Amén. El que se murió sin Cristo. Y aún así las personas que se mueren con Jesucristo, o sea, las personas que creen que tienen a Jesucristo y no hacen la obra de Dios, ni dan fruto, ni predican el evangelio de Dios, ni alaban al Señor de corazón y se mueren, olvídate de eso, porque dice la Biblia que hasta los demonios en el infierno escuchan la palabra de Dios y se avergüenzan porque ya no tienen salvación. Amén. Porque ya ellos saben que ya no tienen de ninguna manera u otra de cómo eliminar su pasado o cómo pedirle perdón a Dios, porque la palabra de Dios dice claramente: si usted se murió sin Cristo, ya no hay salvación. Ahora, si usted se murió con Cristo, vida eterna tendrá en el cielo. Amén. Entonces, en esta hora el mensaje se titula: para las personas que no le gustan trabajar, ya tú seas evangelista, ya tú seas pastor, ya tú seas pastora, evangelista. Amén. Ya tú no seas cristiano, porque la palabra de Dios es para toda la persona. Ya tú seas un padre de familia y quieres vivir acotillado a otra mujer. Amén. Sabemos que si tú estás pasando por algún tipo de enfermedad, por algún tipo de problema, que tú no puedes trabajar, sabemos que ya Dios mira tu corazón. Amén. Siempre y cuando tú seas cristiano. Y tú no siendo cristiano, también Él lo mira. Pero debes de acercártele a Él. Porque si tú mueres con Cristo, estando enfermo, tú eres salvo. Y no es pecado que tú no trabajes. ¿Por qué? Porque tú estás enfermo y Dios sabe que tú estás enfermo y tú no puedes trabajar. Pero si tú estás en salud o tienes una enfermedad ahí, que está malo, de una gripecita, no sé, o el colesterol, lo que sea, y tú puedes hacer trabajitos sencillos, o te puedes poner a vender dulce, o te puedes poner a vender chicle, y puedes llevar el pan de cada día a tu casa, entonces Dios también ve eso. Amén. Que tú lo que estás es de jaragán, acostado en una cama, que no quiere trabajar ya porque tú no puedes. Hay muchas personas que no, por alguna enfermedad no pueden trabajar en la calle, trabajo pesado, lo que sea, pero en el mundo hay muchos tipos de trabajo, porque tú hasta vendiendo, mire mi hermano, usted hasta cortando hierba por ahí, usted la recoge toda la hierba y se la lleva a personas que venden vacas, que tienen vacas, y ellos se la compran
¿Usted sabía, mis queridos hermanos? ¿Por qué? Porque malo es robar. Malo es robar. Malo es que te lleven allí a la cárcel con dos esposas y tú caigas preso. ¿Tú me entiendes? Eso sí es malo, pero con que usted se pare y le diga a un vecino, venga, yo le llevo el patio, o yo le hago esa zanja por 300, no sé cuánto el costo que tú cobres, ¿tú me entiendes? Por cualquier costo alguno que tú le cobres, tú estás trabajando, ¿tú me entiendes? Y Dios lo está mirando. Y esos 100 pesos, o esos $2, esos $3 que te den, Dios te lo va a bendecir. Y esos 5, 10, $20, o esos 1000 o 2000 pesos que te den, depende de la moneda que hay en tu país, Dios te va a bendecir a través de eso. Y si tú compras un pan, Dios te va a permitir que tú compres 10 panes con eso, porque Dios te va a bendecir, sabe que tu familia necesita trabajar, pero tú pones el esfuerzo y el interés. Amén. Esta palabra no es para los cristianos, esta palabra es para cristianos y para no cristianos también. Porque hay muchos hombres que son cristianos y muchos hombres que no son cristianos que les gusta vivir acotillado, ya sea de las mujeres, o sea de la mamá, o sea de alguien que lo ayude. Amén. Debemos de trabajar. No es malo que tu madre o tu esposa te ayude, te dé algo de dinero, no sé, lo que sea. Ya sea que tú cobres menos, tu esposa cobre más. Amén. Entonces ella te ayuda, no sé, etcétera, etcétera, pero tú estás trabajando. Porque la palabra de Dios dice dice cuando Dios destituyó a Adán y a Eva del huerto del Edén, le dijo, del sudor vivirás. Amén. No de las mujeres vivirás o del pendejo vivirás. Amén. Dice, del sudor de tu frente vivirás. Y aquí también en Timoteo capítulo 5, versos 8, también Dios nos lo recuerda. Amén. Pues acaso tú volaste a Génesis y seguiste volando más para arriba y seguiste leyendo más para arriba, que también Él te lo recuerda aquí. A ti, pastor, evangelista o pastora. Amén. Que Dios lo llamó para predicar el evangelio y están viviendo del evangelio, pudiendo trabajar y seguir y servirle a Dios. Ya que usted se pasa el día entero en su casa acotado y de noche que usted va a la iglesia, y cuando usted va a la iglesia los hermanos ya han arreglado todo y usted no hace nada también, que usted lo que está es privando el lindo. Entonces si tú no puedes servirle a Dios 100% el día, por lo menos trabaja y de noche trata de servirle al Señor. No es que trate, trabaja al Señor. Amén. Tiene que trabajar al Señor. Y si tú de alguna manera u otra Dios te mandó a servir las 24 horas del día, sírvele al Señor. Cuando se mueva un hilo en la iglesia, que tú estés ahí para agarrar ese hilo. Amén. Entonces, ¿qué sucede? O ponte a predicar el evangelio. Tú puedes ponerte a predicar el evangelio en la calle, con los amigos, para el campo, te va a coger, predica el evangelio para allá, regalar tratado. Entonces ya ahí tú estás trabajando en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que trabaja el púlpito, viva del púlpito. Amén. Pero cuando tú trabajas, es cuando tú eres un pastor de los demás. Siempre cuando una persona necesita llevar una palabra a una casa, tú estás ahí. Siempre cuando se necesita hacer algo en la iglesia, tú estás ahí. Entonces ya ahí tú estás trabajando en el evangelio. Pero hay muchos pastores hoy en día, muchas personas que están en el evangelio que no hacen nada, absolutamente nada. Que tú a veces piensas que si son pastores o son mantenidos, como se dice, amén, porque son mantenidos. Porque cuando un pastor no hace nada en una iglesia, estoy hablando de los pastores que no hacen nada, y ahorita que no hacen nada, te lo voy a decir, amén. No te sientas mal conmigo. Yo hablo la cosa clara, yo no te la envuelvo en una vejiguita con unos globitos y unos chocolaticos. Yo te hablo claro, porque por eso es que hay tantas niñas, amén. No estoy hablando en el término de niñas, estoy hablando de tantos hombres niñas, para que te entiendas mejor. Tantos hombres niñas dentro de la iglesia que realmente no sé si son hombres o son mujeres. Amén. La palabra de Dios nos dice que Dios hizo a la mujer para ayuda idónea al hombre. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Las que tienen que estar acotejadas siempre como una flor es las mujeres, no los hombres. Dios nos hizo a nosotros para trabajar y sudar. Si Dios te llamó para trabajar en el evangelio, trabaja en el evangelio, que se vea que tú trabajas en el evangelio, amén. Porque hay pastores que tú no lo ves al menos que no sea la hora del culto.
Pero cuando hay que barrer la iglesia, se lo dejamos a la hermana. Pero si la iglesia es gigante y tú coges una escoba y los otros hermanos cogen una escoba, termina rápido. Si hay que pintar y tú coges una brocha y los otros 10 hermanos cogen una brocha, tú estás trabajando también, amén. Entonces debemos como pastor, debes como pastor, trabajar, amén, que se vea que tú trabajas, no vivir como una niña, amén. Entonces vamos a estar leyendo la palabra bajo la comunión del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que seas tú llevando esta palabra a aquellas cuyas personas que la necesitan y la quieren escuchar, que no pongan sus oídos sordos. Amén. Entonces, Timoteo, capítulo 5, verso 8, dice la palabra de Dios: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe. Amén. Lo dice claramente Timoteo capítulo 5 verso 8. Si alguno no provee. Amén. La palabra provee es cuando tú trabajas y tú llevas lo que necesitas. O cuando tú eres un pastor y tú llevas la palabra de Dios a aquellas cuyas personas lo necesitan. Amén. Si el día tiene 12 horas y tú trabajas 9, está bien, porque sabemos que estamos en la carne y necesitamos descansar. Pero no es verdad que los 7 días de la semana tú necesitas descansar las 24 horas o las 12 horas, depende del país en el que tú te encuentres. Amén. Oiga bien lo que dice la palabra: mayormente para los suyos y su casa ha negado la fe. Es peor que un incrédulo. Amén. Se lo leo de nuevo para que lo entienda. Lo puede entender a los pastores y a aquellas cuyas personas que no gustan trabajar, que siempre están acotillados. Aquí dice Timoteo, versículo 5, verso 8. Porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un idólatra, que un incrédulo, perdón. Sea pues la lista solo la viuda no menor de 70 años que haya sido esposa de un solo marido. Esto es fuego con todo. Aquí le da hasta la viuda. ¿Por qué? Porque realmente, mi querido hermano, aquella cuya persona que no provee para lo suyo ni lo de su casa se considera idólatra. Y idólatra no es nada más una persona que se hinca delante de un santo. Amén. Idólatra es también una persona que no provee para lo suyo, que lo que quiere vivir acotillado. La palabra de Dios es clara, nos dice que debemos de trabajar. Amén. Si usted puede trabajar hasta las 6 de la tarde, después trabaje y sírvale al Señor. Y si usted no puede trabajar hasta las 6 de la tarde, por lo menos saque un día para servirle al Señor, por lo menos saque un día, por lo menos un domingo para servirle al Señor, pero no calle su boca, adore en su casa, alabe en su casa. Ahora, si Dios te llama para que tú trabajes en la obra todos los días, oye, ponte una venda en los ojos y sigue caminando, que tú no vas a trompezar, porque el que Dios llama, Dios respalda. Amén. Entonces, cuando ya tú estés dentro del pastorado, que tú seas pastor, no te duermas. Amén. Si el día tiene 12 horas, dependiendo el país que tú te encuentres, trabájale por lo menos 9 al Señor y coge 2 para descansar, coge 3 para descansar. Amén. Como dije, si hay que pintar la iglesia, cógete una brocha, ahora haga 70 hermanos, pero recuerda que contigo es 71. Y los brochazos que tú pintes, que tú des, son contados delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque a ti Dios fue que te llamó. Tú eres el líder de esa congregación. Tú no estás para estar durmiendo con la barrigota para arriba yo soy pastor. Pero nada más pastor de la boca. Amén. Cualquiera puede decir que pastor, cualquiera. Pero por tu fruto te conoceré, dice la Biblia.
Hoy en día hay muchos pastores, no todos, porque todavía quedan hombres que trabajan, pastores que tú crees que son miembros que son un miembro de la iglesia, un miembro nuevecito de la iglesia. ¿Por qué? Tú dices, porque este siempre sigue afanando, pero eso es lo que quiere el Señor, que te viva afanando, que iba trabajando en su reino, que viva regando tratados, que viva haciendo coro en la iglesia. Vamos a un coro, vamos a tal sitio, predicar la palabra de Dios, vamos a tal hospital, vamos a orar por las hermanas, vamos a orar por el hermano, vamos a orar por el varón que está débil, vamos a orar por el primo, por el gato, por el perro, por el ratón, vamos a orar, vamos a trabajar. A eso fue que Dios te llamó. Entonces tú tienes derecho a comer del púlpito. Amén. Pero si tú no trabajas, va a las 6 o a las 7 de la tarde, dependiendo del horario que empiece el culto en tu país, y después de ahí para allá disfrutar un pastorado light, amén, que no se nota que tú haces nada. Y cuando viene a ver, tú llegas de noche, cuando viene a ver, tú llegas a la iglesia a la hora que te toca el culto, y cuando viene a ver, ni presenta el predicador, ni hace nada. Entonces, ¿para qué Dios te llamó? Recuérdate que Elí fue destronado de su trono por la razón de que dejó de hacer la obra del Señor y permitir que sus hijos hicieran lo que quieran con el púlpito. Hoy en día hay pastores que permiten que los hijos hagan lo que les dé su gana con el púlpito. Amén. Recuérdate de esta palabra, Timoteo, capítulo 8, versículo 9, capítulo 5, versículo 8. Amén. Si alguno no provee para su casa, se considera idólatra. Amén. Hasta este día y hasta esta hora es mi prédica. Te doy gracias y te doy honra. Amén.